Amadas y amados, feliz jueves, que Dios les bendiga. Estamos terminando el libro de Santiago. El año pasado estábamos hablando del capítulo 5 y sobre lo que es la paciencia. Y hoy pues estamos terminando el libro. Hoy terminamos este libro y comenzamos ya la semana que viene con otro. Y Santiago en el libro está hablando, este libro de Santiago es un libro muy práctico, que yo les recomiendo que lo lea. Es un libro donde podemos entender fácilmente los consejos que el Señor nos da. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo de 5 del 10 al 11. Y vamos a hablar, el año pasado estábamos hablando de la paciencia del labrador y el Señor nos estaba enseñando cómo es esa paciencia del labrador, que el labrador siembra su semilla y después que la siembra tiene que esperar un tiempo para que pueda fructificar, para que pueda tener raíz, para que pueda crecer y dar frutos. Pero que nosotros pues no tenemos esa paciencia para nosotros esperar nuestros tiempos. Fíjense que el labrador también conoce el tiempo, el tiempo en el que necesita sembrar. Sabe que viene una lluvia temprana y otra tardía, aunque el saber estas cosas no limita a Dios para hacer para hacer como Él quiere. ¿Por qué? Porque de repente puede ser que haya una tormenta y haya una inundación y todo lo que pensó el labrador que iba a cosechar, pues no se da, porque Dios tiene propósitos aún mayores de lo que nosotros podemos comprender y entender. Pero aquí hay principios, tenemos que tener paciencia. Y el Señor nos enseñaba con el labrador y hoy nos quiere enseñar, culminando este capítulo y este libro de Santiago, nos quiere enseñar acerca de la paciencia a través de los ejemplos de los profetas y también de Job. Así que ponte cómoda y vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor para que su Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas y mostrándonos las verdades que necesitamos para nosotros conquistar esas verdades absolutas que el Señor quiere darnos a nosotros, quiere enseñarnos para que no estemos fluctuando en los momentos de pruebas, de dificultad, en los momentos donde no podemos mirar el futuro, sino que podamos pararnos sobre las promesas que son en el sí y en el amén del Señor. Así que vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Redentor, el que controla todo, el sabio, el que es el que nos da sabiduría, Señor, en esta hora. Señor amado, a través de la predicación de tu palabra, tú has dicho que vas a trastornar las mentes y que las personas van a convertirse a través de tu palabra, Señor, a través de lo que tú nos enseñas. En este momento yo pongo este tiempo, Señor, esta palabra poderosa, Señor, que nos vas a enseñar hoy, tan importante. ¿Qué necesitamos, Señor? Como es la paciencia. La pongo delante de ti, Señor, para que sea usted tomando el control de las personas que están conectándose y las que se van a conectar en el tiempo, porque tú dices en tu palabra que el que quiere, tú le darás, Señor. Y dice también tu palabra que tu palabra no regresa vacía, sino que va a hacer lo que fue enviada, y como va a hacer lo que fue enviada, pues tu palabra tiene resultados. Y eso lo creo. Y hoy todas estas personas que se conecten, el Señor va a fructificar esa palabra en tu corazón, en tu mente, en tu vida, y te va a dar testimonio de la verdad absoluta de Dios si pones en práctica
todos los consejos que hoy el Señor nos va a enseñar a través de su palabra. Padre Santo, estoy aquí, Señor, úsame como un vaso de honra para ti, Señor amado, y ayúdame a cumplir el propósito por el cual estoy en estas redes sociales, que es de llevar esta palabra de bendición, las buenas nuevas de salvación, que te conozcan a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que este tema para mí ha sido muy importante, me ha dado muchas luces, aunque si yo soy una mujer con fe, porque cuando tenemos fe podemos tener paciencia, podemos esperar, ¿verdad? Pues sin embargo, hay momentos en que la humanidad se revela, pero el conocimiento de Dios te alinea nuevamente y te vuelve a colocar en el lugar de ese lugar de equilibrio, de saber que Dios es el que gobierna. Así que vamos entonces a estar leyendo Santiago 5 al 10. Acuérdense que Santiago nos está hablando con varios ejemplos acerca de cómo conquistar que imitemos la paciencia de los profetas, de Job, del labrador. Y nos está poniendo estos ejemplos porque son varios tipos de procesos y de paciencia que seguramente cada uno de nosotros va a tener que cultivar, porque la vida no es monótona. La vida se nos presentan diversos tipos, como dice Santiago también, que las pruebas son de diversos colores. Y necesitamos conocer a través de estos ejemplos bíblicos que el Señor nos coloca, nos pone las maneras para nosotros pues tener a quién imitar, cómo hacer, qué hacer. Entonces vamos a leer Santiago 5 del 10 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que hemos visto la fidelidad de nuestro Señor cuando las personas le obedecen radicalmente al Señor. Así que hoy vamos a conocer esta paciencia de los profetas. Y hoy te voy a contar acerca de Jeremías, que le decían el profeta llorón, porque siempre él emitía mensajes terribles. ¿Pero por qué? Porque esa generación era una generación pecaminosa, rebelde, que no quería devolverse ni dejar que Dios obrara en su vida. Así que Jeremías enfrentó una paciencia inmensa ante el rechazo constante que tenía. Mire, se burlaban de él, tuvo persecución violenta, la oposición de los líderes y sacerdotes y una soledad grande porque el Señor le prohibió casarse. Imagínense ustedes nada más este cuadro de este hombre de Dios, este hombre que tuvo persecuciones terribles, el rechazo, que es una de las cosas que la gente pues destruye tanto a las personas, que es el sentir el rechazo. Y el rechazo constante, no es el rechazo en un momento allá en la niñez o un rechazo, sino constante. Y la oposición de esa gente que en vez de apoyarlo, en vez de estar con él y consolidarse con él, pues lo rechazaban, que eran estos líderes y sacerdotes.
una soledad profunda. Imagínense vivir solo, sin una esposa, sin hijos. Una tristeza, de verdad que sí. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué rechazaban y se burlaban tanto de Jeremías? Si ese era un hombre de Dios, enviado por Dios, porque Dios permitió esas cosas, porque eso siempre dice la gente, porque Dios permite eso. Dios permite las cosas por muchas razones. Y la razón por la que permitía esto era porque Él iba a manifestar una profecía de lo que iba a acontecerle al pueblo de Israel con su manera rebelde de negarse a hacer la voluntad de Dios. Y rechazaban también a Jeremías porque ese mensaje que él llevaba era impopular, porque confrontaba directamente a la gente con el pecado, con su pecado. El pecado de idolatría, el pecado de corrupción, el pecado inmoral. Él confrontaba a las personas. Y eso no sucede a la idolatría. Los confrontaba también con la idolatría. Y la gente no quiere oír que tú le digas algo en contra de aquello que adoran, de aquello que les gusta y que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque entonces le generas una culpa que no quieren tener. Prefieren no oír para no sentirse culpable. ¿Por qué culpable? Fíjense ustedes que aunque el hombre no tenga a Dios, hay una conciencia universal que está dentro de nosotros, que aunque no conozcamos esta palabra, entonces sí nos hace saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay una conciencia universal porque Dios es bueno, porque si no tuviéramos esa conciencia universal, hay tanta gente que no tiene a Dios, este mundo sería un colapso terrible y absoluto. Una conciencia social y moral para poder comunicarnos, estar juntos, para poder estar en equilibrio. Pero fíjense usted, antes, aunque había pecado, idolatría, había todas las cosas que hoy hay, antes había más conocimiento de Dios, la gente estaba más cerca de Dios y por lo tanto la maldad estaba allí, pero no estaba tan proliferada como hoy. Hoy la maldad se ha proliferado a tal punto porque sacaron a Dios de las casas, sacaron a Dios de sus vidas, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios del trabajo, del gobierno, sacaron a Dios de todas partes. Y entonces el hombre está presto a hacer todo lo que anhela, a hacer todo lo que sus apetitos les quieren hacer. Y entonces, ¿qué pasa? La descomposición absoluta y el desequilibrio en la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Y por eso, usted y yo somos impopulares. Porque cuando nosotros mostramos el pecado de una sociedad, mostramos el pecado de un gobierno, mostramos el pecado de una familia, de mi familia, de un hombre, de una mujer, cuando nosotros mostramos el pecado, y no es que nosotros lo mostramos, que la palabra muestra el pecado y nosotros a través de la palabra, ellos se ven reflejados y se ven que no están haciendo lo correcto, entonces no quieren estar con nosotros. Pero el Señor nos llamó a hablar verdad. ¿Por qué? Porque Él quiere que su pueblo se devuelva, su pueblo se regenere, que su pueblo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar al mundo. Entonces Jeremías no era querido por eso. Jeremías, como predicaba el juicio y también el arrepentimiento, en una época que esa época era de falsa seguridad.
donde los religiosos, políticos y el pueblo preferían oír a los profetas falsos que le daban lo que ellos querían oír, como dice la palabra, le daban azuquita, le decían las cosas que ellos querían oír, y entonces eso le provocaba persecución, burlas y escarnecimiento. Lo devoraban, hablaban mal de él, lo rechazaban. Y es como hoy, esto no se le parece que esto que estaba pasando anteriormente también se parece a hoy. Hay una persona que habla acerca de toda esta línea del LGBT, de todo lo que está aconteciendo, de las operaciones transgénero y todo en contra, por supuesto. Y esta persona es un muchacho que se llama Adrián, y sígalo por las redes sociales, y él habla al respecto de todas estas cosas y está desmontando toda esa cultura transgénero y todo lo que esa ideología del LGBT quiere fomentar para poner como normal algo que no es normal. Bueno, y este muchacho está haciendo ahorita, lo quieren enjuiciar por hablar verdad. Y hoy yo estoy hablando de esto y también yo sé que muchos pues me van a rechazar y muchos van a entrar y a salir inmediatamente. Pero Dios tiene un mensaje para ti hoy, para poder perseverar con paciencia, sin que nos angustien las formas, lo que acontezca. Y eso no quiere decir que haya momentos en que puedas perderla, pero lo importante es cómo volvernos a colocar en el lugar y que no se pierda. Yo me imagino ahora con todo, sabiendo todas estas cosas, esa tristeza de Jeremías, oye, ¿a dónde voy? Por eso le decían el profeta lloró, porque el Señor le encomendaba misiones muy duras que eran, le proferían pues el rechazo. Y bueno, imagínese usted que siempre usted sea como el pájaro de mal agüero, que tenga que dar una exhortación, tenga que dar un mensaje del Señor de juicio para que te devuelvas, ¿verdad? Porque es que si nosotros miramos la palabra, cuando el Señor entregaba y mandaba un profeta a proferir un juicio, Él lo que pretendía no era ejecutar el juicio. Él lo que pretendía era que esto iluminara a las personas, se concientizaran y se devolvieran para Él, en su eterno amor y en su gran misericordia, no ejecutar lo que había prometido. Pero la gente no entiende, la gente no quiere entender que cuando la palabra del Señor llega para desnudar lo que hay dentro de nosotros, para hacernos ver nuestro pecado, no es para juicio, es para corrección, es para arrepentimiento, es para comenzar una nueva oportunidad. Yo no sé si alguien a ti te ha dicho algo que sabe que te está haciendo daño, que estás haciendo mal, y tú te has molestado de tal manera que hasta enemigo te has hecho de esa persona porque te ha hablado cosas que tal vez nadie te va a decir, pero esa persona posiblemente es la que más te ama, porque te está hablando de verdades que necesitas oír, de verdades que necesitas confrontarte, observar, ver en ti, entender que es cierto, no negarte a ellas, porque mayormente nos negamos, no queremos ver nuestras equivocaciones, nuestros errores.
pero sí queremos enjuiciar, sí queremos señalar a otros, y como dice el Señor, vemos la pajita del otro, pero no vemos la viga que tenemos nosotros. Entonces es importante mirar y ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, a través de un amigo, de una amiga, a través de la manera como se presente. Así sea a través de un enemigo que te diga porque tú eres así, que tú te crees, que tú... Usted oiga, evalúese, valórese y tome decisiones. Porque la verdad que para nosotros poder tener todas esas virtudes que el Señor dice, pues tenemos que estar claros de quiénes somos nosotros, qué tenemos, quiénes somos delante de Dios, quiénes somos realmente, dónde están nuestros defectos, pecados, virtudes. Y bueno, pobre Jeremías, su amigo, su consolador, pobre y qué maravilloso también, porque Jeremías fue un hombre fiel al Señor, a pesar de su soledad, a pesar del dolor de no ser amado por muchos, sino aborrecidos. No es fácil poder tener paciencia para soportar, para hacer la voluntad de Dios, para llegar hasta el fin. Ay, fue un hombre, de verdad, por eso nos habla. Miren, nosotros no hemos llegado a ese tipo de pruebas. Ni el Señor nos ha puesto este tipo de propósitos. Y sin embargo no tenemos paciencia. No tenemos paciencia. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué Dios no le permitió a Jeremías casarse? Pobrecito, ¿por qué fue eso? Primeramente, para que fuese una señal del juicio venidero. O sea, el Señor estaba mostrando a través de Jeremías cómo iba a ser esa nueva sociedad, ese lugar cuando Él viniera con el juicio. Eso quería decir que iba a estar un hombre, iba a haber soledad, iba a haber burla, persecución, iba a haber oposición, iban a ser rechazados, iban a tener soledad, sus familias no iban a tener las familias, iban a sufrir mucho. Eso es lo que quería mostrar el Señor a través de la vida que estaba en ese momento. Le tocó vivir como propósito a Jeremías. Y vamos a leer por qué entonces el Señor no le permitió a Jeremías casarse. Y dice así, estamos en Jeremías 16 del 1 al 9. Y oiga, para que conozca también al Señor, porque cada uno de nosotros tiene un propósito y un proyecto que debe realizar para Dios. Y dice así, Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Por qué? Ahí dice el por qué. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa del luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades.
Morirán en esta tierra grande y pequeños no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos de ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. ¿Por qué? Porque ellos no habían, se habían separado del Señor. Se habían separado de Dios. Estaban haciendo lo que ellos querían. Y mucha gente se pregunta también, y fíjense que habla ahí que los niños iban a morir de una manera como estiércol, iban a estar allí, los niños, mujeres, todo, no serán plagiados ni serán enterrados, morirán de dolorosas enfermedades. Todos esos niños y sus madres. Entonces la gente a veces pregunta, pero bueno, ¿por qué Dios hace que los niños sufran? No es que Dios hace. Dios no es el que propicia tu desobediencia, tu deshonra a Dios, el no seguir la voluntad de Dios, el no obedecer, el de no conocer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da vida. Él es el creador de todas las cosas. Él puede hacer con su creación como quiere. Pero Dios es real y su palabra es real. Aunque tú no conozcas su palabra, el Señor la va a cumplir. El Señor la va a cumplir. Y ni tú ni yo podemos juzgar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Con lo que Él ha creado, con lo que le pertenece, con lo que es suyo. Cuando tú no quieres obedecer para tu bien, cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, cuando tú prefieres hacer tu propia voluntad y no sujetarte porque tú crees que tú sabes más que Dios, o yo creo que sé más que Dios. Y bueno, el Señor cumple su palabra. Para el Señor es lo mismo un hombre, una mujer y un niño. Son su creación, todo es su creación. Nosotros no podemos juzgar a Dios por todas las cosas que Él haga para ubicarnos a nosotros en el lugar que debemos estar, como Él lo diseñó y como Él ha decidido, conforme sea nuestro deseo, porque Él no viola nuestro deseo, Él no viola nuestras decisiones, Él pone, como dice su palabra, al cielo y la tierra pongo por testigo. Eso está en Deuteronomio 30. Al cielo y a la tierra pongo como testigo que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice además, escoge pues la vida. Escoge pues la bendición. Y además te dice para qué. Cosas que a veces nosotros no entendemos. ¿Pensamos que mis decisiones solamente me van a afectar a mí? Pues no. Dice para que vivas tú y tu descendencia. O sea que todo lo que tú haces, sea bueno o sea malo, va a afectar tu descendencia. Claro, está la otra parte maravillosa del Señor, sus misericordias.
Su descendencia, tu descendencia puede parar los juicios y puede parar todas esas cosas que tú le diste como herencia si ellos reciben a Cristo y cambian la muerte por la vida. Pero todo lo que nosotros hacemos va a afectar a nuestra generación, a nuestra descendencia. Usted lo quiera o no lo quiera. Y eso el Señor pues nos quiere decir, porque a veces juzgamos, Dios es malo, ¿cómo es posible que ese Dios diga que es bueno? Y entonces los niños mueren y muere esto, pero bueno, usted vea el contexto, vea hacia atrás, vea los familiares, vea la cultura, de dónde vienen, quiénes eran, cómo eran, estaban con Dios, estaban contra Dios. Porque lo que sí le voy a decir, que si estamos contra Dios, lamentablemente no vamos a tener victorias. Aunque en apariencia podamos tener victorias, pues el final va a ser destrucción. Y ahora, ¿por qué Dios entonces le permitió a Jeremías no casarse? Para que no sufriera de más. No sufriera de más. Aparte, imagínate el sufrimiento del rechazo, de la persecución, de la oposición, de estar solo. También iba a pasar el proceso de ver morir como estiércol, comidos, tirados a su esposa y a sus hijos. No, el Señor no lo permitió. Y fíjense una cosa, fíjense que es interesante, en la cultura judía antigua y entre muchos judíos de la actualidad era una deshonra y vergüenza estar solteros y sin hijos. Y las mujeres también, una mujer, acuérdense Sara, que Sara estaba estaba muy apurada. Ella sí perdió la paciencia, ¿verdad? Y cuando perdió la paciencia también se cambiaron los planes del Señor en una área, ella tuvo conflictos. Y entonces, ¿qué pasó? En esa época, pues las mujeres que tampoco tenían hijos eran una deshonra. El celibato era inusual, no solo en Israel, sino en todo el cercano oriente. Así que esta soledad hacía sentir muy solo y triste a Jeremías, aunque eran deseos legítimos para él poder tener hijos. Sin embargo, a fin de cumplir el llamado de Dios sobre su vida, tuvo que negarse para ocuparse del llamado más elevado. ¿Sabes que cada uno de nosotros tiene un llamado del Señor en esta tierra? Para este tiempo, para el tiempo de tu vida, para el tiempo que estás viviendo. Es menester que lo conozcas, para que seas fructífero, para que el Señor pueda darte las herramientas, para que puedas mirar hacia dónde debes dirigirte, cómo debes dirigirte, y tener la paciencia para esperar el tiempo oportuno a la culminación de ese llamamiento. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Jeremías para cumplir con este propósito divino? ¡Wow! No fue fácil. La vida de estos profetas y de estos discípulos del Señor no fue fácil, fue muy difícil. Y hoy nosotros nos quejamos tanto y todavía nosotros tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio, de hablar a través de las redes sociales. Nadie nos tira piedra, nadie nos mata. Aquí, en nuestro continente, hay otros que verdaderamente es como en el Antiguo Testamento o cuando en los comienzos del Nuevo Testamento con los profetas y de los discípulos.
Así que aprovecha tu oportunidad, dile al Señor que te llene de paciencia para resistir, paciencia para soportar, paciencia para formar ese carácter de Cristo que Él necesita hoy para poder usarnos con poder y testificar y manifestarse a través de nuestras vidas, de lo que nosotros mostramos, del gozo, de la paciencia, de la verdad, de la comunión con Él, de la fe que le tenemos, poder mostrarles a otros que Él es real y verdadero. ¿Qué le parece? No está tan fácil, ¿verdad? Pero nosotros la tenemos más fácil. Pero yo pienso que también, ahorita que se me viene a la mente, pienso que el Señor también nos las puso un poco más fácil. Porque los tiempos son muy distintos. Hoy los tiempos son frágiles. Estos tiempos, imagínense usted que hoy pues los jóvenes son tan frágiles. La gente es tan frágil que pues no necesitamos tanta fuerza para mantenernos como anteriormente. Porque hoy, si no, tal vez no hubiésemos podido, estuviéramos todos muertos. No hubiésemos podido resistir nada. Porque con esta generación de cristal de hoy, imagínense que el hombre hoy quiere sentirse mujer. Imagínense que vamos a soportar. Pretende ser mujer. La mujer pretende ser hombre. Sin las condiciones genéticas dadas por el Señor, conforme al propósito, al llamamiento de cada hombre, de cada mujer. Así que vamos a pasar a otro profeta que nos va a enseñar acerca de esa paciencia. Dura paciencia, hoy dura paciencia. ¿Cómo fue la paciencia de Job? Y Job perdió hijos, riqueza, salud y muchas otras cosas más que perdió, que si tal vez hoy alguien perdiera una tan sola de esas cosas o dos, se volvería loco. Fíjense que en Europa es alto el nivel de suicidio. Bueno, por lo menos en Suiza, es alto el nivel de suicidio. ¿Por qué? Porque esas personas tienen de todo, desde que nacen hasta que envejecen, hasta que se mueren, tienen todo ordenado. Tienen listo todo lo que es la enseñanza, el aprendizaje, todo. Hasta tienen casas al final para jubilarse, para irse. Si nadie los quiere en su casa, tienen los lugares de reposo. Y esas casas son espectaculares. Son lugares hermosos cerca del lago, son apartamenticos, allí tienes restaurantes, tienes los médicos que te atienden en tu cuartito lindo. Estás cuidado desde que naces hasta que terminas. No tienes procesos. Y cuando te viene un proceso, cuando pierdes un dinero, cuando se te muere un familiar, cuando tienes cualquier tipo de evento, la gente se quita la vida. Porque no sabe cómo afrontar esos procesos. Y déjeme decirle que verdaderamente todos los procesos nos hacen más fuertes. Cada proceso por el que nosotros pasamos, cada proceso en el cual nosotros dejamos que la paciencia se haga perfecta, cumpla su propósito, cuando terminamos
ese proceso salimos favorecidos, salimos fuertes, con nuevos pensamientos, con nuevas herramientas para comenzar un nuevo camino que también traerá esto. ¿Por qué? Porque una persona que está viva, una persona que tiene a Dios, una persona que siempre se está renovando, que siempre está creciendo, que está madurando, que está llegando cada vez más arriba, porque a muchos en los pensamientos se les van engrandeciendo, va aprendiendo. Cada experiencia te va dando la oportunidad de comprender mejor las cosas que antes no comprendías. De tener paz, porque cuando nosotros estamos pasando por cosas que no conocemos, pues andamos angustiados porque no sabemos, no conocemos. Pero después que las conoces, puedes pasar por esos procesos y salir favorecido porque ya sabes cómo hacerlo. Ya eso no es un problema. El problema es el que viene, lo que viene después, pero que tampoco va a ser problema porque estás preparado, porque entiendes el proceso, entiendes que tienes que aprender, entiendes que tienes que mirar, corregir y tienes que tener paciencia para que las cosas nuevas puedan nacer, puedan crecer y puedan fructificar. Y esos son principios. Todo nuevo pensamiento, todo lo que tú traes nuevo a tu vida, tiene un proceso como el del sembrador. Introduces la semilla, la vas regando y regando hasta que llega el tiempo en que ves que está saliendo aquello que necesita y crece, se desarrolla y se fructifica. Así es todo proceso, pero necesitamos la paciencia para poder ver los frutos. Y allí nosotros debemos verdaderamente, y eso es lo que debemos pensar, paciencia. Job perseveró en la fe, no perdió su paciencia porque estaba creyendo. Usted no puede tener paciencia si no cree en lo que Dios le ha dicho. Job confió en Dios a pesar del dolor y de los juicios que sus propios amigos le hacían. Resistió la adversidad sin rendirse. Una de las cosas importantes, muy importante, es saber en quién hemos creído. Porque si usted no tiene ese motivo glorioso, inmenso, para poder pararse y tener la confianza, la fe, usted no va a poder llegar al camino y fructificar. Usted se va a derribar en cualquier momento porque no es sostenible algo que no es real. Si usted tiene una fe que no tiene poder, porque hay gente que tiene fe en las cosas, usted puede lograr cosas, pero no sentirse pleno porque no está consolidado sobre las verdades absolutas de Dios. Usted puede lograr cosas, pero cuando nosotros logramos las cosas sobre la base absoluta de la palabra de Dios, de lo que Dios nos aconseja, de lo que Dios nos dice, porque Él conoce lo que Él diseñó, Él conoce al ser humano, Él conoce todas las cosas con las que nos creó. Entonces nosotros vamos a lograr el propósito y a sentirnos satisfechos. Y esa es la diferencia del que es mundano al que es de Dios.
Hoy, gracias al Señor, el Señor está abriendo muchas puertas para que esta gente de los medios, con mucha, que ha tenido mundo, que ha sido famosa en el mundo, pero que se ha sentido vacía, que es lo que me refiero. Tú puedes conquistar muchas cosas porque trabajas, porque eres esto, porque sí has tenido una pequeña paciencia, pero no has conocido al Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué pasa? Esa verdad que te da una parte que no es completa, porque Dios trabaja en lo que es integral. Dios trabaja en lo integral. El mundo trabaja en lo que es por sectores, zonas, cosas que son, que no están conectadas, donde no hay unidad. Entonces esta gente, pues, logra todas las cosas, pero se siente vacía. Pero cuando tú conquistas eso que te dice el Señor, cuando tú logras llegar a que la paciencia, a que la fe tenga su obra completa, entonces tú vas a tener lo que el Señor te ha prometido y también vas a tener el gozo, la alegría, vas a tener ese sueño cumplido. ¿Y qué pasa con eso? Entonces el Señor nos muestra que Él, cuando nosotros le creemos absolutamente y pasamos por los procesos creyéndole a Él su verdad, creyéndole a Él sus promesas, porque sus promesas son el sí en el amén, sus promesas son para aquel que las toma, para aquel que las cree, porque Él cumple sus promesas. Pero para tomar esas promesas, debemos saber cuáles son esas promesas que el Señor nos da. Leer su palabra, conocerlas, ver estos hombres y mujeres de Dios que nos enseñan dónde, cuándo fallaron, cómo fallaron, por qué fallaron, y cómo fructificaron, por qué fructificaron, cómo lo hicieron, cómo lo conquistaron. Y aunque la historia de Job fue una historia terrible, dolorosa, porque por más que tú tengas a Dios, no vamos a decir que Job no sufrió. Claro que debió haber sufrido mucho cuando perdió sus hijos. Sobre todo cuando perdió sus hijos. Y aunado a eso, perder la salud. Pero Job perseveró. Su paciencia fue completa. Y maduró aún más de lo que él era. Era un hombre fiel, era un hombre maduro en la fe, pero cada proceso nos hace crecer, crecer y crecer. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el versículo, en Job capítulo 42, 5, dijo el Señor, aunque el Señor había dicho que ese era un hombre maravilloso, que ese hombre era un hombre perfecto, pues siempre está la oportunidad de crecer y crecer más con el Señor. Y dijo Job, después de haber pasado por todo ese proceso de dolor, por todo ese proceso de paciencia, esperando en Dios, esperando en sus promesas, esperando en que Él tiene un redentor, tenía un redentor que lo tenía que levantar del polvo. Decía él creía eso, él lo creía y él tenía que pasar por el proceso. Dicen los estudiosos que Job pasó por ese proceso aproximadamente, por todo ese proceso que se desencadenó como en 6 meses a 1 año. Eso también nos quiere decir que las pruebas no son eternas, las pruebas tienen su tiempo. Y dijo Job, después
que pasó toda esa prueba, porque él dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cada proceso en nuestras vidas nos da la oportunidad de conocer cada vez mejor a Dios, más profundo, más cerca, más poderoso, más poderosamente. Si hoy yo lo conozco de una manera poderosa, cada proceso que viene a mi vida, que yo tengo que usar todo lo que Él me ha enseñado, me hace reconocer que lo que Él me ha dicho es poderoso, es verdadero, que tiene su tiempo, que tiene su forma, que es como Él dice, pero que también llevará un fruto multiplicado, maravilloso, y que esas cosas serán peldaños para mis nuevos procesos. Entonces, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido esta frase cada vez que pasamos por proceso y decimos, wow, gracias Señor? Porque si yo no hubiese pasado por este proceso, hoy yo no estuviera aquí, hoy yo no hubiese logrado esto, hoy sería diferente. Gracias Señor por ese proceso que viví, que en ese momento no podía ver, sino lo que estaba delante de mis ojos, pero que tú mirabas lo que yo no miraba, porque Dios ve completo. Pasado, presente y futuro. Dios lo ve todo. Nosotros solo vemos lo de hoy y el pasado que ya pasó, pero no podemos mirar más allá. Por eso debemos confiar en esta palabra segura. Esta palabra segura que no cambiará jamás, porque es la misma de hoy, de mañana y de siempre. Y el ejemplo máximo de paciencia fue nuestro amado, glorioso Salvador Jesucristo, experimentado en quebranto, que desde que nació tuvo que esperar sus tiempos en obediencia. Él tuvo que esperar sus tiempos, no podía hacerlo rápido, él tenía que esperar su tiempo. Porque también él como hombre tenía que madurar, tenía que aprender obediencia. Y dice Hebreos 5:8, que Jesucristo, siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia a través del sufrimiento y las pruebas, perfeccionándose, que eso es lo que el Señor quiere lograr con nosotros a través de las pruebas. Perfeccionándose para ser el autor de la salvación en la tierra. El Señor quiere perfeccionarte para que seas el autor de tu propósito, del llamamiento aquí en la tierra, darle gloria a Dios, mostrar a Dios a través de tu vida, a través de tu andar con Él, a través de tus palabras, a través del amor, a través de tu misericordia, a través de la paciencia, a través de las pruebas. Ese es el fin de cada uno de nosotros, mostrar a Cristo. Ese Cristo que se ha ido perfeccionando y su carácter formándose poco a poco, con paciencia, hasta que el día y el Señor lo haga perfecto. ¿Qué les parece? El Señor Jesús, maravilloso. Paciencia de paciencia. ¿Pero qué hace la paciencia? La paciencia nos muestra en quién hemos creído. La paciencia nos muestra que tenemos una fe sólida. La paciencia nos muestra que somos gobernados por el Espíritu Santo. Así que quiero darte 9 puntos para finalizar de cómo estos personajes lograron perseverar en la paciencia. Número 1.
Estaban convencidos en quién creían. Nosotros no podemos esperar nada si nosotros no le hemos creído a Dios. No podemos tener paciencia, no podemos tener fe, no podemos tener nada si nosotros no creemos que Dios está en el asunto, que Dios está en el negocio. Si nosotros no creemos en eso, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar, no vamos a tener la paciencia, vamos a estar, como dice el Señor, como las ondas del mar. Creyendo, no creyendo, creyendo, no creyendo. Inconstantes en todo nuestro camino. Y la paciencia es algo que se sostiene hasta que ves el producto, el fruto. Así que, número 1, estaban convencidos en quién habían creído. Número 2, mantuvieron su confianza en la soberanía de Dios. Creían que lo que Dios había dicho, lo que Dios les había prometido, era real y que Él es soberano y que nadie puede cambiar lo que Él ha dicho a menos que sea Él. Y Él no cambia. Él cuando te da una palabra no la cambia. Tú la cambias, pero Él no. Número 3, se comunicaban con Dios, oraban. Le expresaron sus quejas, sus miedos, sus súplicas, manteniéndose en comunión honesta con Él, en una comunicación real, genuina. Les decían cómo se sentían. En vez de chismear con otros, háblale a Dios lo que tú sientes, lo que tú piensas. Señor, yo siento esto, mira esto, no puedo esperar, Señor, me siento como que tengo que hacer algo, Señor, perdóname, límpiame, Señor, estoy desconfiando de ti, estoy mirando al hombre, Señor, dame paciencia para esperar lo que tú me has dicho, dame paciencia porque yo entiendo mi razonamiento, pero mis emociones me confunden. Ayúdame, Señor. Habla honestamente con el Señor. Él no se va a poner bravo. Él te conoce. Y antes de que tú estés hablando, dice Él, y hables con Él, ya Él conoce lo que tú tienes necesidad y sabe quién eres mejor que tú mismo. Número 4. Debemos persistir en la palabra de Dios y sus promesas. Ellos tomaron la promesa del Dios y caminaron sobre esas promesas. El Señor le dijo, mira, a Jeremías le dijo, no te voy a dar hijo y esposa por esto, por esto, por esto. Esto va a ser, y él lo creyó y se mantuvo, por eso no buscó mujer, no buscó tener hijos, no buscó, sino obedecer a Dios, porque Dios le había dicho en lo que venía. Y así el Señor nos dice, a través de su promesa, nos dice que va a venir. Espere lo que Dios le ha prometido. Espere lo que Dios le ha prometido. Número 5, no ocultaron su sufrimiento, lo pusieron delante de Dios con sinceridad. Número 6, conservaron la esperanza de que Dios corregiría o restauraría sus vidas. Número 7, tuvieron humildad para corregir lo que Dios les mostraba. Número 8, resistieron sin renegar de su llamado, su propósito. Estaban claritos que ellos no estaban aquí solamente para vivir, disfrutar, bailar, comer, dormir, tener hijos, esposas, novia, bailar. No. Ellos sabían que tenían un propósito mayor. Y resistieron sin renegar. Número 9, creyeron en sus promesas. Así que ellos pudieron tener la paciencia porque estaban claros
fortalecidos, sabían en quién habían creído y sabían que tenían un propósito mayor, que era de darle gloria a Dios y ser ejemplos para nosotros, las nuevas generaciones, en la distancia, ¿verdad? De lo que ellos pues lograron, también nosotros lo podemos conquistar, porque ellos lo hicieron siendo hombres, nosotros también, pero con la mano de Dios sobre nosotros. Así que, mis amados, aquí te dejo estas claves, ¿verdad? Y que podemos, estudiando estos ejemplos, estos personajes, ver esta paciencia, que ellos son ejemplos de paciencia. Ellos son los ejemplos bíblicos de paciencia. Así que nosotros estudiemos, veamos, imitemos lo que ellos hicieron. Sobre todo, usted podrá imitar lo que ellos hicieron con su razonamiento, con su disciplina, adiestramiento, pero no vas a poder lograr esa paciencia completa, como te dije, si no has creído al que realmente es el que ha dado estos lineamientos, si no has creído en el Creador, si no has creído en el que ha hecho la obra. Porque entonces podrás lograr muchas cosas, pero no te sentirás pleno. Y la idea es que seas completo y puedas recibir como recibió Job, multiplicado todo lo que perdió, multiplicado, porque pasó su proceso. Y la gloria y el gozo y la gracia y ese amor con Dios, porque es un Dios fiel que cumple sus promesas. Así que lo primero que tienes que hacer para poder tener esa paciencia completa es tener a Jesucristo en tu corazón. Decirle que entre a tu vida para que Él te ayude a tener el deseo de leer su palabra, el deseo de amarle, el deseo de respetarle, el deseo de obedecerle, el deseo de esperar que Él te transforme, que Él te convierta, que Él haga la obra en ti, el deseo de que Él te haga su testimonio vivo en todo lugar a donde estás, a todo lugar a donde vas. Así que pídele al Señor que entre a tu vida, Jesucristo, que entre a tu vida, porque Él viene a ti y se va a entregar por completo para que tú pues tengas esa salvación y esa vida eterna que Él ha dado y que Él pagó en la cruz del Calvario. Así que, mis amadas y mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ti. Y el Señor quiere fortalecernos y nos ha provisto del Espíritu Santo para que nos ayude y nos mantengamos firmes en Cristo Jesús, que es nuestra garantía para tener vidas victoriosas en la tierra y la vida eterna asegurada. Así que el Señor quiere que le busques de todo corazón, que leas su palabra, que le ames, que tengas ese deseo de servirle para que Él venga a tu vida y te dé esas promesas gloriosas. El que se conduce con paciencia testifica de quien gobierna su vida. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, Gott segne dich, God bless you. Así que hasta luego, hasta el próximo jueves. Chao, chao, bendiciones.